plena Guerra Fría, mientras el este y el oeste se disputaban la supremacía no solo militar sino también científica, surgió uno de los relatos más perturbadores jamás asociados a experimentación humana, el experimento del sueño ruso. Aunque su existencia oficial jamás ha sido confirmada, su descripción ha circulado por décadas en documentos no verificados, foros clandestinos y testimonios anónimos que coinciden en lo esencial. El experimento buscaba responder una pregunta siniestra. ¿Qué ocurre cuando se fuerza al ser humano a permanecer despierto durante semanas, sin tregua, sin escape? El escenario habría sido un laboratorio militar soviético, a fines de los años 40. 5 prisioneros políticos, considerados enemigos del Estado, fueron seleccionados como sujetos de prueba. Se les ofreció libertad a cambio de someterse a una investigación de 30 días sin dormir. La herramienta, un gas experimental diseñado para mantenerlos despiertos, administrado en una cámara herméticamente sellada bajo observación constante. En los primeros días, los efectos parecían limitados al insomnio, ojos enrojecidos, irritabilidad, ansiedad. Pero luego, las voces comenzaron a fallar, los pensamientos se fracturaron. La paranoia emergió como una enfermedad infecciosa. Los prisioneros empezaron a susurrar al vacío, a sospechar unos de otros, a rechazar el contacto. El deterioro mental fue rápido y brutal. A partir del 9º día, dejaron de hablar. Se sentaban en rincones oscuros, miraban fijamente las paredes. Cuando el equipo intentó ingresar para verificar su estado, los gritos fueron ensordecedores. No apaguen el gas. Cuando finalmente entraron, descubrieron un escenario de pesadilla. Uno de los prisioneros había muerto. Los otros presentaban heridas autoinfligidas, órganos expuestos, trozos de carne faltante. Algunos se alimentaban de sí mismos. No respondían al dolor. No pedían ayuda. Los médicos trataron de sedarlos. Fracasaron. Los sujetos reaccionaban con una fuerza descomunal. Rechazaban el sueño como si fuera la muerte misma. Uno de ellos murió riendo. Otro, antes de morir, pronunció una frase que quedó grabada en los archivos filtrados. Nosotros somos lo que queda cuando el hombre ya no puede soñar. Si fue real o una elaborada ficción soviética, nadie lo ha podido comprobar con certeza. Pero los fragmentos coinciden, los detalles son consistentes. Y la pregunta sigue abierta. ¿Y si la historia fue borrada porque los resultados fueron demasiado inhumanos para ser conocidos? Aislados del mundo, observados día y noche desde un cuarto sin ventanas, los 5 sujetos del experimento comenzaron su descenso a la locura con una rapidez inquietante. El gas estimulante no solo impedía el sueño, alteraba la percepción, borraba la noción del tiempo y destilaba paranoia como veneno lento. Pasado el 4º día, comenzaron los cambios de conducta. Primero fueron las quejas. Ansiedad, irritación, movimientos repetitivos. Luego vinieron las conversaciones en voz baja con nadie, los ataques de ira repentinos, las acusaciones entre ellos. Uno de los sujetos comenzó a gritar sin razón aparente durante horas, hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Otro, en silencio absoluto, arrancaba pedazos del colchón con los dientes. A pesar de su estado, todos se negaban a salir. Suplicaban mantener el gas encendido. El miedo al sueño era mayor que el dolor. El día 9 marcó el quiebre. Las cámaras mostraban cuerpos inmóviles. Las grabaciones de audio no captaban ningún sonido. Los científicos pensaron que habían muerto. Cuando finalmente abrieron la cámara, descubrieron algo aún peor. Los hombres seguían vivos, pero ya no eran los mismos. Uno yacía muerto, desmembrado por los demás. Los 4 sobrevivientes estaban desnudos, cubiertos de sangre seca. Se habían mutilado con las uñas, abierto el abdomen, arrancado partes del cuerpo. Uno se había vaciado parcialmente los intestinos y seguía respirando. Lo más inquietante, todos parecían lúcidos. Observaban a los médicos con una calma antinatural. Decían no sentir dolor. Solo una necesidad, seguir despiertos. Cuando intentaron sedarlos para intervenir quirúrgicamente, los sujetos reaccionaron con una violencia extrema. Arrancaban los tubos intravenosos, rompían costillas con las manos desnudas, suplicaban que no los durmieran. Uno gritaba, no hay nada después del sueño. En un último intento por obtener respuestas, los médicos preguntaron qué era. Uno de los sujetos respondió con voz serena, somos lo que se esconde dentro de ustedes, lo que despierta cuando el cuerpo deja de dormir. Fuimos creados por su miedo. El experimento fue suspendido de inmediato. Se ordenó destruir toda evidencia. Pero lo que vieron ese día, los que estuvieron presentes, nunca lo olvidaron.
Porque el horror no vino de afuera, vino de dentro. Y tenía ojos abiertos que nunca parpadeaban. Tras la clausura abrupta del experimento, los restos vivientes de los sujetos fueron trasladados a una instalación médica militar, con el objetivo de salvarlos, o al menos entender que se había desatado dentro de ellos. Lo que siguió no fue un tratamiento, sino una autopsia en vida. Los cuerpos, aunque destrozados, se aferraban a la existencia como si algo más los habitara. Uno de los sujetos presentaba una anatomía alterada. Sus órganos internos estaban reacomodados, aún funcionando, a pesar de heridas incompatibles con la vida. A otro se le practicó una cirugía a corazón abierto sin anestesia. No solo no gritó, sino que sonrió mientras observaba a los médicos. No dormían. No querían dormir. Cada intento de sedación terminaba en colapso violento. Uno arrancó la tráquea de un médico con los dientes cuando intentó administrarle un calmante. Los interrogatorios fueron infructuosos. A lo sumo, obtenían frases cortas, delirantes, pero consistentes. Hablaban del vacío más allá del sueño, de voces que susurraban desde el otro lado del umbral. Aseguraban no ser ya humanos, sino parte de algo antiguo, liberado al romper el ciclo natural del descanso. Decían que el sueño no era una necesidad fisiológica, sino una barrera de protección. Uno de los responsables del experimento, mentalmente quebrado por lo que había presenciado, solicitó la ejecución inmediata de los sujetos restantes. Argumentó que ya no podían considerarse seres humanos. La orden fue discutida, rechazada, luego autorizada. Se les desconectó lentamente de los sistemas de soporte vital. El último en morir lo hizo de pie, sin resistencia, mirando fijamente al general a cargo. En sus últimos segundos, murmuró: ¿tan ansiosos están por volver a ser como antes? Nosotros ya no tenemos esa suerte. Nosotros recordamos. Tras su muerte, los informes fueron sellados, clasificados como información sensible. Los cuerpos, incinerados. Las instalaciones, desmanteladas. Oficialmente, nunca existió tal experimento. Pero entre los pocos sobrevivientes del equipo médico, el silencio no trajo paz. Muchos se suicidaron, otros desaparecieron, y algunos, hasta el final de sus días, se negaron a dormir más de unas horas por vez. Por miedo a ver lo mismo que vieron aquellos hombres. Por miedo a que el insomnio no fuera una tortura, sino una puerta. Años después, cuando los archivos de la inteligencia soviética comenzaron a filtrarse tras la caída del régimen, algunos documentos incompletos y censurados mencionaban una prueba de resistencia psiconeural en sujetos despiertos. Ningún nombre, ningún lugar exacto, pero las descripciones coincidían con testimonios recogidos en susurros por desertores y exagentes, una cámara cerrada, un gas experimental, mutilación voluntaria y una obsesión irracional por evitar el sueño a toda costa. Un periodista independiente que investigaba crímenes de guerra en laboratorios soviéticos encontró registros de compra de un compuesto químico no identificado, entregado a una instalación de investigación psicológica en las afueras de Novosibirsk, en 1947. Poco después, ese centro desapareció de todos los mapas. Los empleados fueron trasladados o reportados como muertos. La zona fue sellada durante décadas, declarada zona militar restringida. En los años 90, un técnico que trabajó en restauraciones de archivos del KGB afirmó haber leído un expediente con fotografías clasificadas. Según su testimonio, las imágenes mostraban a un hombre completamente despierto, con los ojos inyectados de sangre, la piel abierta en múltiples puntos, y una sonrisa marcada con restos de carne entre los dientes. La mirada no era de locura, dijo. Era de absoluta conciencia. A pesar de que muchos tacharon el caso de leyenda urbana o creepypasta, algunos neurólogos de élite advirtieron que la privación extrema del sueño no solo destruye la mente, sino que puede inducir estados alterados de conciencia no del todo comprendidos. En ensayos clínicos legales, ningún ser humano ha resistido más de 11 días sin dormir. A partir del cuarto día, la psicosis se vuelve casi inevitable. ¿Qué pasaría si esa barrera se forzara más allá del límite? En secreto, varias potencias habrían intentado replicar lo ocurrido. Todos los registros terminaron en el mismo silencio. Porque, según ciertas fuentes anónimas, hubo algo que se repitió en cada intento. Los sujetos se negaban a dormir después del día 8. No por resistencia, sino por terror absoluto. El experimento original, si realmente existió, no fue un error. Fue una advertencia. Y no sobre los efectos del insomnio, sino sobre lo que se revela cuando la mente es privada, por completo, del sueño reparador.
Cuando se cae la última defensa de la psique humana, lo que emerge no es solo locura. Es otra cosa. En la cultura popular, el experimento del sueño ruso se convirtió en leyenda digital. Circuló por foros oscuros, vídeos de YouTube narrados en voz baja y páginas llenas de imágenes manipuladas. Fue clasificado por muchos como creepypasta, historias ficticias diseñadas para asustar. Sin embargo, algo en esta historia generó una resonancia inusual. No era solo el horror gráfico, ni la locura clínica. Era la posibilidad inquietante de que, detrás del mito, hubiese un núcleo de verdad cuidadosamente enterrado. El atractivo del relato no se limita al morbo. Hay una inquietud profundamente humana en la idea de no dormir. El sueño es uno de los últimos refugios privados, uno de los estados que no se pueden controlar del todo. Perderlo no solo agota el cuerpo, sino que rompe la mente, la percepción, el yo. El experimento explora ese límite, que queda cuando desaparece esa última barrera. Y esa pregunta, más allá del género de terror, toca una fibra real en la psicología humana. Expertos en folclore digital afirman que las historias que perduran, las que se niegan a morir, lo hacen porque en algún punto conectan con un miedo arquetípico. En este caso, no es el miedo a la muerte. Es el miedo a estar despierto, demasiado tiempo. A que la conciencia, al no apagarse, empiece a revelar cosas que deberían permanecer ocultas. Con el paso de los años, el relato fue modificado, exagerado, ridiculizado. Se añadieron detalles sangrientos, frases teatrales, monstruosidad. Pero la esencia siguió intacta, seres humanos comunes convertidos en algo inhumano, no por radiación ni experimentos genéticos, sino por una simple ausencia, la falta total de sueño. La idea se filtró incluso en la ciencia ficción, el cine, la música. Artistas y escritores retomaron el concepto. El horror del insomnio eterno. La identidad fragmentada. Lo que se esconde tras la vigilia prolongada. Y siempre, como un eco, la misma frase, dicha por el último sujeto del experimento. Nosotros somos lo que queda cuando el hombre deja de soñar. Porque al final, el mito puede ser falso. Pero el miedo, ese siempre es real. En laboratorios contemporáneos, bajo protocolos éticos estrictos, se siguen estudiando los efectos de la privación del sueño. Pero nadie se atreve a acercarse a los extremos descritos en el experimento ruso. La neurociencia moderna ha confirmado que, tras 72 horas sin dormir, el cerebro comienza a mostrar actividad caótica, alucinaciones visuales, desorientación, pérdida de la identidad, incluso microsueños con los ojos abiertos. El cuerpo está despierto, pero la mente empieza a fragmentarse. Lo más inquietante es que no se trata solo de colapso físico. Hay un punto donde la mente crea realidades propias para sobrevivir. Algunos sujetos reportan voces, visiones de entidades, sensaciones de ser observados por algo fuera del marco de lo humano. Estos episodios son descartados como delirios clínicos. Pero, ¿y si no lo fueran? Algunos psiquiatras han teorizado que el sueño actúa como un sistema de limpieza neural y emocional. Al suprimirlo, lo reprimido emerge sin filtro. Traumas, impulsos, fragmentos reprimidos del subconsciente. El experimento del sueño, si fue real, pudo haber empujado la psique humana más allá del umbral de la cordura, hasta lo que Jung llamó la sombra total. No solo locura, no solo violencia, sino un desdoblamiento de lo que creemos ser. Hoy, algunos documentos desclasificados de programas soviéticos y estadounidenses revelan que tanto la CIA como el KGB exploraron los límites del sueño en sus investigaciones sobre control mental. Ninguno admite haber cruzado la línea. Pero las coincidencias son demasiadas. Sujetos que no recordaban quiénes eran, que reaccionaban con pánico al sueño inducido, que hablaban en lenguas desconocidas tras semanas sin dormir. Puede que el experimento del sueño ruso haya sido un rumor amplificado por el tiempo. Pero su raíz toca verdades que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Porque si el sueño es el muro, ¿qué es lo que hemos estado conteniendo al otro lado? Y si algún día, por error o diseño, ese muro cae, ¿a quién dejamos entrar? Hoy, el experimento del sueño ruso sobrevive como un espectro digital. Ha sido archivado, dramatizado, debatido, desacreditado. Sitios de verificación lo clasifican como ficción. Y sin embargo, persiste. Porque hay historias que no mueren por su veracidad, sino por el eco que dejan en quienes las oyen. En lo más profundo del imaginario colectivo, la historia encarna un temor que trasciende culturas y generaciones, el miedo a la mente descontrolada, a lo que podríamos ser sin las ataduras del sueño, del tiempo, de la cordura. Los hombres del experimento no fueron monstruos por naturaleza,
sino víctimas de un impulso humano demasiado familiar, el deseo de superar los límites, de dominar el cuerpo, de conquistar incluso el descanso. A día de hoy, ninguna nación ha admitido oficialmente haber realizado tales pruebas, pero sí han existido proyectos paralelos, reales, donde los derechos humanos fueron ignorados en nombre del avance científico o militar. Desde MKUltra hasta UNIT 731, el pasado nos recuerda que el horror no necesita ficción. Y entonces, queda la posibilidad más inquietante, que el experimento existió, pero fue eliminado de la historia, que quienes lo diseñaron decidieron no volver a repetirlo, no por ética, sino por miedo a lo que encontraron, porque los cuerpos se pueden controlar, la mente, hasta cierto punto, pero cuando se abre una puerta que nunca debió tocarse, no siempre se puede cerrar. Quizás el experimento no fue un intento de mantener despiertos a 5 hombres. Quizás fue una advertencia. Una de esas que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. ¿Prefieres este tipo de contenido o algo más largo y detallado? Te leo en los comentarios.